Hubo una guerra en el cielo. Esta poderosa frase, registrada en el libro del Apocalipsis, no se refiere a una batalla común, sino a un conflicto sobrenatural que tuvo lugar mucho antes de que nuestro mundo existiera. Pero, ¿qué fue realmente esta guerra? ¿Quiénes fueron sus protagonistas? Las Escrituras nos presentan una confrontación colosal entre seres espirituales creados por Dios, una rebelión celestial que alteró el destino del universo y cuyos ecos aún resuenan en nuestro presente. Pero este evento no está contenido únicamente en el Apocalipsis. De hecho, rastros de este conflicto se encuentran en textos sagrados mucho más antiguos, incluyendo pasajes del Antiguo Testamento. ¿Podría ser que esta guerra esté tejida sutilmente en las historias bíblicas que creíamos conocer? En este video vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio milenario y desenterrar verdades ocultas que pueden cambiar nuestra percepción de la historia sagrada. Así que antes de comenzar esta impactante travesía, te invito a darle like al video, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para no perderte ninguna revelación sobre este enigma eterno. Prepárate para abrir los ojos a un conflicto que no solo marcó el pasado, sino que también define el presente espiritual de la humanidad. Cuando se menciona la guerra en el cielo, muchos piensan inmediatamente en el Apocalipsis y en la caída de Satanás. En YouTube abundan las versiones sobre el origen de Lucifer, pero pocas se preguntan, ¿ya ocurrió esta guerra o todavía está por suceder? Algunas corrientes creen que es un evento del futuro. Sin embargo, al analizar cuidadosamente los textos bíblicos, encontramos pistas que revelan que esta batalla ocurrió en tiempos antiguos, mucho antes de la creación del ser humano, y lo que provocó esta rebelión fue mucho más complejo de lo que imaginamos. ¿Qué desató esta insurrección? ¿Qué llevó a estos seres celestiales a enfrentarse contra su propio creador? Y más aún, ¿quién era realmente Satanás antes de su caída? Algunos lo describen como un ángel, otros como un querubín, o incluso un serafín. Su verdadero nombre, su jerarquía y su papel original en el cielo aún generan debates entre estudiosos y teólogos. Lo cierto es que esta no fue una simple revuelta. Fue una batalla espiritual de magnitudes incalculables. De un lado, los ángeles leales a Dios. Del otro, aquellos que eligieron el camino de la rebelión. Esta narrativa se repite no solo en el Apocalipsis, sino también en los textos hebreos, en los libros apócrifos y, sorprendentemente, en los manuscritos del Mar Muerto. Pocos saben que estos manuscritos, descubiertos en cuevas cerca del Mar Muerto y datados cientos de años antes de Cristo, contienen relatos de un conflicto cósmico que refleja la misma lucha descrita en el Nuevo Testamento. En ellos se narra cómo un ser celestial, identificado más tarde por la tradición cristiana como Satanás, lideró una rebelión sin precedentes, y frente a él, el poderoso arcángel Miguel comandaba a los ejércitos celestiales fieles al Creador. Un aspecto fascinante de este relato es el debate sobre el libre albedrío de los ángeles. Muchos piensan que estos seres no pueden desobedecer, que son meras herramientas divinas sin voluntad propia. Sin embargo, si hubo una guerra, si hubo división, entonces existió la capacidad de elegir. La existencia de esta batalla prueba que estos seres tenían conciencia, razón y la posibilidad de decidir entre la lealtad o la rebelión. Y hay algo aún más profundo escondido en esta historia. Las Escrituras sugieren que Dios conocía de antemano el resultado de esta guerra. Incluso antes de que el mundo fuera creado, ya se había determinado el destino del ángel caído. La prueba más contundente de esto se encuentra en el concepto de Cristo como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto implica que todo formaba parte de un plan divino más amplio. La guerra en el cielo, entonces, no es solo un episodio del pasado. Es el punto de partida de una batalla espiritual que continúa hasta hoy,
moldeando la forma en que entendemos la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. La guerra celestial ha sido una de las imágenes más poderosas y enigmáticas dentro de la tradición cristiana, inspirando desde antiguas obras de arte hasta clásicos de la literatura. Una de las representaciones más famosas se encuentra en el poema épico El paraíso perdido de John Milton, donde se describe una batalla divina que dura 3 días, iniciada justo después de que Dios Padre proclama a Jesucristo como su Hijo y soberano absoluto de toda la creación. La base bíblica para este conflicto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon también, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y con él sus ángeles. A lo largo de la historia, la tradición cristiana ha conservado esta narrativa de manera fiel, afirmando que ciertos seres celestiales fueron expulsados del cielo como castigo divino. Aunque muchos interpretan que fue Dios quien directamente ejecutó esta sentencia, es a través del relato del Apocalipsis que se establece a Miguel, el arcángel, como el líder designado por Dios para encabezar esta expulsión. Un detalle que ha llamado profundamente la atención de teólogos y estudiosos es la mención de la cola del dragón en esta visión profética. Se dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Este poderoso símbolo ha sido interpretado como la caída de 1/3 de los ángeles, aquellos que se unieron a Satanás en su rebelión. Pero aquí surge una controversia. Este evento, la caída de las estrellas, se menciona antes incluso del inicio de la guerra, lo que genera dudas sobre el momento exacto en que comenzó la insurrección y cómo participaron estos ángeles en la batalla cósmica. Ahora bien, ¿cuál fue realmente el pecado que originó la caída de Satanás? Muchos han creído que fue la envidia, pero las Escrituras nos llevan aún más lejos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el verdadero origen de su caída se atribuye a algo más profundo: el orgullo. Un orgullo desmedido, absoluto, que lo llevó a corromper su propia esencia. Satanás no solo anhelaba poder, él estaba convencido de que era superior a todos, incluso a su propio Creador. Su caída no fue resultado de querer ser igual a Dios, sino de pensar que podía sustituirlo. Esta arrogancia marcó un punto de inflexión en el universo espiritual. La guerra en el cielo fue más que una simple revuelta. Fue una fractura en el orden divino, una declaración de que incluso entre las criaturas celestiales existía la posibilidad de la rebelión. Este conflicto espiritual no solo impactó el mundo invisible, sino que ha dejado huellas que atraviesan la historia humana y sus sistemas de creencias. La expulsión de Satanás y el destino de aquellos que lo siguieron se han convertido en recordatorios constantes del peligro de la soberbia sin control y de la eterna lucha entre el bien y el mal. El tema del orgullo como raíz de la caída de Satanás aparece reflejado claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los libros de Ezequiel e Isaías presentan imágenes poderosas que los teólogos han asociado con esta figura caída. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también advierte, en 1 Timoteo 3:6, que el orgullo fue lo que condenó al adversario desde el principio y que debe ser evitado incluso por los líderes espirituales actuales. Aunque el Antiguo Testamento no presenta una narrativa explícita y detallada sobre la guerra celestial, sí contiene alusiones sutiles que, interpretadas cuidadosamente, parecen hacer eco de este conflicto ancestral. Estas referencias veladas invitan a una exploración más profunda del texto bíblico, desafiando al lector a descubrir cómo la historia de la rebelión celestial está entretejida en los pasajes más antiguos de la fe. En el libro de Isaías,
específicamente del capítulo 14, versículos del 4 al 17, encontramos una de las referencias más citadas sobre la caída del llamado Lucero de la Mañana, quien es arrojado del cielo a la tierra. En el versículo 12, el término hebreo utilizado para describir a esta estrella matutina fue traducido al latín como Lucifer. Esta traducción no solo cambió la manera en que se entendía este pasaje, sino que también popularizó el nombre Lucifer como título del adversario, asociándolo directamente con la historia del ángel caído. Sin embargo, es crucial destacar un detalle que muchos pasan por alto. En su significado original, Lucifer, que literalmente en latín significa portador de luz, no era un nombre propio, sino una descripción de la estrella brillante que aparece al amanecer. En la tradición bíblica, este título podía ser aplicado a cualquier ser angelical que irradiara luz, lo que refuerza la idea de que, en un inicio, este ser no era identificado como maligno, sino como uno de los más resplandecientes. Otra referencia clave se encuentra en Ezequiel 28:14. Allí se describe a un querubín que, por su arrogancia y deseo de exaltación, fue desterrado de la presencia divina y arrojado al abismo. Este ser es retratado como uno que habitaba en el monte santo de Dios y caminaba entre piedras de fuego, una descripción que muchos asocian con las características atribuidas tradicionalmente a Satanás. Estos pasajes, junto con el relato del Apocalipsis, conforman un mosaico de pistas que los estudiosos han vinculado con la antigua rebelión celestial. Pero hay algo aún más interesante. A pesar de que tanto Isaías como Ezequiel han sido interpretados durante siglos como relatos del origen de Satanás, el contexto literal de estos textos apunta a algo distinto. Isaías se dirige originalmente al rey de Babilonia y Ezequiel al rey de Tiro. Sin embargo, el lenguaje simbólico que utilizan, lleno de imágenes celestiales, orgullo desmedido y caída desde la gloria, ha sido considerado por muchos teólogos como una especie de doble capa de significado, una alusión indirecta a una verdad más profunda. La rebelión de un ser espiritual que desafió a su Creador. Y aquí viene una revelación fascinante. Estas no son las únicas fuentes que hablan de una guerra en los cielos. Gracias a los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX, hoy sabemos que esta idea de un conflicto cósmico ya estaba presente en la mente de los antiguos judíos siglos antes del nacimiento de Cristo. Estos textos, considerados sagrados por diversas comunidades de la época, contienen relatos sorprendentes sobre una batalla espiritual anterior a la creación del mundo. Entre los documentos más relevantes se encuentra el llamado Rollo de 1900, la Guerra, 1QM y 4Q491-497, también conocido como La Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas. Este manuscrito presenta una narrativa antigua que guarda paralelismos asombrosos con el relato apocalíptico del Nuevo Testamento. Según este texto, los ángeles de la luz, liderados por el comandante celestial Miguel, también llamado Príncipe de la Luz, se enfrentan a las fuerzas oscuras en los cielos. Del otro lado, los ángeles caídos son dirigidos por una figura sombría conocida como Belial o Beliar, un nombre que representa el poder de la oscuridad. Mientras en la tierra los hijos de la luz batallan contra los hijos de las tinieblas, en los planos espirituales se libra una guerra paralela que refleja la eterna confrontación entre el bien y el mal. El rollo de la guerra describe 7 grandes batallas, y en la última, el desenlace de este conflicto cósmico define el destino de la creación. Esta narrativa antigua, cuidadosamente preservada por los esenios, no solo complementa lo que sabemos por la Biblia, sino que amplía la comprensión de una lucha espiritual que trasciende el tiempo y sigue influenciando el pensamiento religioso hasta hoy.
Según los textos descubiertos en los manuscritos del Mar Muerto, existía la creencia de que los ángeles de la luz descenderían al plano terrenal para intervenir de forma directa en una batalla final, asegurando así el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Esta idea plantea una pregunta profundamente reveladora. ¿Podría tratarse del mismo conflicto que se describe en el libro del Apocalipsis? Era el apóstol Juan, durante sus visiones en la isla de Patmos, consciente de una tradición tan antigua y extendida? Lo cierto es que para los judíos del período en que vivió Juan, la noción de una guerra en los cielos no era una revelación nueva. Era una enseñanza profundamente arraigada, con siglos de historia y numerosas fuentes que la sustentaban. De hecho, otro aspecto digno de atención es el uso del nombre Belial en los manuscritos del Mar Muerto como líder de las fuerzas oscuras. Este nombre es uno de los más antiguos atribuidos al adversario espiritual, que más tarde sería conocido como Satanás. Aparece no solo en textos judíos previos al cristianismo, sino también en el Nuevo Testamento, donde Jesús menciona a Beelzebú, considerado por muchos una variante de ese mismo ser de tinieblas. Esto refuerza la idea de que el concepto de un ángel poderoso rebelándose y siendo expulsado no era exclusivo de la tradición cristiana. Al contrario, era una narrativa que ya circulaba en los círculos religiosos hebreos mucho antes del surgimiento del cristianismo como movimiento. La historia de esta batalla trascendental no se limita a las páginas del Apocalipsis. Su eco resuena también en manuscritos antiguos que solo salieron a la luz en el siglo XX, revelando nuevos niveles de interpretación sobre uno de los mayores enigmas de la teología. En el Nuevo Testamento, ciertas referencias enigmáticas podrían estar conectadas con los antiguos textos de Qumrán. Entre ellos destaca el Cántico del Sacrificio del Sábado, que los estudiosos interpretan como una posible alusión a una guerra escatológica en los cielos. Esta visión se complementa con lo narrado en el documento de Melquisedec, 11Q13, y la llamada Regla de la Guerra. Estos escritos no solo mencionan al arcángel Miguel como el comandante de las fuerzas celestiales, sino que también sugieren que Melquisedec, esa figura enigmática que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podría desempeñar un papel crucial en este conflicto cósmico. Según los textos de Qumrán, Melquisedec no es presentado simplemente como un sacerdote justo, sino como un guerrero divino, un ser con autoridad espiritual y poder celestial para confrontar directamente a las fuerzas del mal. Esta revelación conecta con la imagen presentada en el Apocalipsis, donde Miguel lidera la lucha contra el dragón y sus ángeles caídos. La posibilidad de que Melquisedec también esté involucrado añade una dimensión aún más profunda a esta batalla espiritual entre luz y oscuridad. Una guerra que no solo pertenece al pasado, sino que también proyecta sus consecuencias hacia el futuro. Los manuscritos del Mar Muerto, cuyos fragmentos datan de mucho antes del nacimiento de Jesús, ofrecen una visión extraordinaria de esta guerra en los cielos. Según estas fuentes, no se trata de un hecho aislado del pasado, sino de un evento cíclico, destinado a repetirse en un tiempo venidero, como parte del gran plan espiritual del universo. ¿Y tú, conocías estos detalles ocultos sobre la guerra celestial que se encuentran en los antiguos manuscritos? Si deseas seguir descubriendo los secretos que yacen detrás de las escrituras sagradas, continúa explorando estos misterios con nosotros. Lo que hemos revelado hasta ahora es solo el principio de un conocimiento mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. Que la luz del entendimiento te acompañe y hasta el próximo episodio.